Estimados estudiantes, vamos a dar un resumen de los temas que están programados para la tutoría 2 del segundo capítulo relacionado con el marco legal de la industria de servicios financieros. Nuestra agenda está basada en el capítulo 2 del libro Marco legal de la industria de servicios financieros y tiene como propósito examinar la normativa y las regulaciones existentes en la industria financiera. Dentro de los principales temas que vamos a revisar están las regulaciones internacionales que afectan el sistema financiero nacional, compliance y gestión anticorrupción y el marco legal y regulatorio de Costa Rica. Bien sabemos que internacionalmente la mayor parte de las regulaciones bancarias están basadas en lo que se llaman acuerdos de Basilea. El Banco Internacional de Pagos fue el que promovió a través de los diferentes comités la creación del Comité de Supervisión Bancaria. El Banco Internacional de Pagos es una institución que apoya a los bancos centrales en el mundo, principalmente aquellas potencias económicas, cuyo objetivo es la estabilidad financiera. A través del Comité de Supervisión Bancaria se van a crear a través de diferentes etapas las buenas prácticas para garantizar la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Buenas prácticas de regulación y de supervisión. Es así como desde 1974 se creó este comité. A partir de 1988 hace su primera publicación, lo que se llama el Acuerdo Basilea I, que está relacionado con capital. Para 1996 se hace una modificación al Acuerdo 1 de Basilea, se incluye el riesgo de mercado. Para 1999 ya se hace una primera propuesta de un segundo marco de regulación. En 2004 se hace esta publicación y en 2009 se inicia una revisión de una propuesta para Basilea III. Basilea I está relacionado con el enfoque de riesgo de crédito, es decir, en 1988, cuando se introduce ese sistema de medición de capital, se consideró el cubrir mediante requerimientos las pérdidas que podrían sufrir los bancos. Se originó en un marco de medición de crédito, de riesgo de crédito, estableciendo indicadores dentro de estos, el de capital, que como mínimo debió haber tenido cada institución un 8%, relacionado básicamente con cubrir pérdidas por los activos que administran las entidades financieras. Pasó de ser un parámetro de riesgo general para todo el sistema financiero de cada país, inclusive, digamos, las agencias calificadoras de riesgo y el mercado financiero en general adoptaron estas medidas. Esto permitió facilitar la comparación entre los bancos por parte de los reguladores. Algunos países también fueron más rigurosos y establecieron estos requerimientos a un porcentaje mayor al 8%, algunos al 9%, algunos al 12%. En el caso de Costa Rica se había establecido un mínimo del 10%. Y posteriormente a 1988, en los siguientes años, se dieron algunas modificaciones que incorporaron medición de riesgo de mercado más detalladas. Es lo que se conoce como Basilea II, que tiene un enfoque de 3 pilares y mide más riesgos. El pilar 1, que básicamente es el mismo requerimiento de capital de Basilea I, pero se determinó que no era significativo debido a que los países aplicaban diferentes pesos de ponderación. Entonces lo que se hizo fue uniformar la ponderación de los activos valorados por riesgo. En el pilar 2
Se propone una revisión por parte del supervisor en un proceso más interno de evaluación adecuado de la implementación de capital por parte de los bancos. En el pilar 3 se hace una propuesta de disciplina de mercado mediante uso efectivo de la transparencia de la información, es decir, que se haga una publicación de información para que se conozca más en el mercado la situación que tenían estas instituciones. Basilea II entró en vigencia en 2004. Después vinieron igualmente algunas sugerencias, algunas modificaciones a Basilea II. Se refuerza mediante el Acuerdo Basilea III, que lo que establece son más requisitos, más estrictos de capital. Se incorpora lo que se conocen como nuevos colchones de capital. Incluye un colchón contracíclico, es decir, aquel que va a cubrir cuando sucedan situaciones contrarias al ciclo económico. Va a considerar el efecto del riesgo sistémico en el otorgamiento de crédito. Establece también requisitos adicionales a los bancos sistémicos, es decir, aquellos bancos que tienen una situación mucho más posicionada en los sistemas financieros, de manera que puedan estar más preparados ante la materialización que puedan afectar al sistema financiero sus riesgos. Se establece una razón mínima de apalancamiento del 3%. Se crea el indicador de cobertura de liquidez, que establece eh, activos líquidos de alta calidad tengan un soporte para aquellas salidas que tenga la institución en el plazo de 30 días. También dentro de las regulaciones internacionales se ha desarrollado durante los últimos años una situación muy particular relacionada con lavado de dinero, que como bien es conocido es el proceso mediante el cual se quiere hacer ver el dinero sucio como dinero limpio. Este es un dinero que proviene de actividades ilícitas, donde los fondos provienen precisamente de criminales que quieren ocultar la fuente ilegal de este dinero, y lo que hace es permitirle al delincuente tener pues beneficios de las ganancias que obtienen de sus actividades y sin poner en peligro esa fuente. Las fases del lavado de dinero se conocen en tres fases, lo que es la colocación, la estratificación e la integración. Trae unas consecuencias bastante nefastas para la economía de los países, tiene consecuencias sociales, consecuencias financieras, legales, internacionales, porque a través de las tipologías los delincuentes procuran disfrazar estos dineros mediante estructuración, que es lo que se conoce como pitufeo, sobrefacturación o la subfacturación, una afectación directa en las exportaciones mediante bienes y servicios ficticios, inversión extranjera ficticia, doble facturación, creación de asociaciones y fundaciones, donaciones, todo con el fin de ocultar el dinero de sus actividades ilícitas. Se estableció mediante también un organismo internacional denominado Gafi un estándar de manera que todas las organizaciones bancarias y financieras pudieran contar con marcos regulatorios de políticas, de procedimientos, incluso los mismos países unidos en las diferentes autoridades pudieran establecer medidas para combatir este delito, siendo que el GAFI entonces es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo intergubernamental que tiene como propósito establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales y reglamentarias para combatir el lavado de dinero.
Otros organismos como la OCDE también han propuesto dentro de los marcos de gobierno corporativo de los bancos e instituciones financieras que se implementen políticas, procedimientos y otras regulaciones para que tanto directivos como gerentes, colaboradores y terceros actúen dentro de un marco de ética con el fin de evitar la corrupción. Asimismo, en Estados Unidos se creó FATCA, que es una ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, donde promulga esta ley que obliga a las entidades financieras a nivel mundial a cumplir e implementar procesos para el cumplimiento de esta ley. Lo que pretende la ley es identificar todas aquellas cuentas que sean pertenecientes a personas físicas o jurídicas que son contribuyentes en los Estados Unidos de renta, para que no se oculte esta información. Estas personas que quieran desviar sus fondos hacia otras jurisdicciones y no quieran pagar la renta puedan estar reportadas a través de los mecanismos que las entidades establezcan y se informe sobre estas situaciones. Asimismo, a nivel local existen normas que tienen que cumplir las entidades financieras, los bancos, y básicamente mediante la Superintendencia General de Entidades Financieras en Costa Rica es el ente regulador y supervisor y que ha establecido a través de marcos normativos y reglamentarios toda la actividad de las entidades financieras. La SUGEF aplica enfoques de supervisión basada en riesgos para poder llevar a cabo sus funciones y responsabilidades, el cual consiste en una supervisión que se centra en un análisis prospectivo, continuo e integral de riesgos asumidos por los supervisados y que permite determinar y evaluar la naturaleza, el impacto, el alcance de los riesgos a que están expuestas estas entidades, así también como los grupos financieros o conglomerados financieros que son supervisados, en consideración también de su importancia sistémica. Este enfoque lo que permite es determinar un perfil de riesgo de la entidad mediante una revisión dirigida que realiza el supervisor con el propósito de evaluar esta gestión que realiza la entidad sobre sus riesgos, sus vulnerabilidades y todas aquellas situaciones adversas que les pueda afectar, de manera que a través de la regulación las entidades puedan establecer todas aquellas herramientas que les permitan protegerse de los riesgos. Esta regulación está basada mayormente precisamente en las recomendaciones de Basilea. A continuación vamos a repasar de forma muy general algunos de los principales acuerdos. Uno de los acuerdos relacionados con la prevención de operaciones ilícitas es el acuerdo 1221. Este lo que pretende es que las instituciones creen un marco de políticas, procedimientos y controles adecuados para prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales procedentes de actividades ilícitas, transacciones ilícitas de dudosa procedencia, que lo que tienen como objetivo es legitimar capitales, financiar actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay otro acuerdo para proteger el capital de las entidades, que es el acuerdo SUGEF 306, que establece la metodología para el cálculo del indicador de suficiencia patrimonial y el requerimiento mínimo de capital. Este está basado, como les mencioné, en los acuerdos de Basilea. Este acuerdo 306 ha sufrido algunas modificaciones que básicamente han sido por las mismas recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE,
donde han sugerido la creación de un mecanismo de resolución bancaria, un régimen de depósito para los bancos, la adopción de los principios de Basilea III y la divulgación de las pruebas de tensión de los bancos, siendo que estos cambios han propiciado la modificación a este acuerdo y de forma gradual van adquiriendo vigencia hasta el año 2025. Anteriormente la SUGEF aplicaba el acuerdo 2400, que eran las normas mediante las cuales la SUGEF juzgaba la situación financiera económica de las entidades fiscalizadas y que a través de un nuevo acuerdo que se creó el 2422 se va a pasar de el modelo CAMELS, conocido como el modelo donde se valoraba el capital, los activos, el manejo o la gestión, la evaluación de rendimientos, liquidez y sensibilidad a riesgos de mercado, a un modelo GREAC que considera el gobierno corporativo, la gestión de los riesgos, la situación financiera económica de la entidad, el ambiente de control normativo y regulatorio y temas de capital. El acuerdo SUGEF 105, que era el acuerdo que cuantificaba el riesgo de crédito de los deudores y que sugería la construcción de estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades y conglomerados financieros, fue modificado a través de el acuerdo CONACYF 1421, siendo que pues las normas a través del tiempo necesitan mejoras, enfocarse a nuevos situaciones más modernas de medición de estimaciones crediticias en consideración de los estándares prudenciales emitidos por el mismo Comité de Basilea. Es por esto que mediante el Acuerdo 1421, que es el reglamento sobre estimaciones crediticias, se refuerza la responsabilidad que tiene la entidad en la evaluación propia de los riesgos crediticios y en consecuencia el resguardo que tienen para las estimaciones y el capital que va a fortalecer precisamente su solvencia. Otro acuerdo importante que regula a las entidades fiscalizadas es el acuerdo de gobierno corporativo, el 416, en el que se establece que las entidades financieras pues deben crear estándares cualitativos que reflejen fielmente las sanas prácticas internacionales relacionadas con este tema. Se enfatiza en que la adecuada administración de las entidades, en la prevención y la gestión de los conflictos de intereses, en la transparencia y rendición de cuentas, en la gestión de los riesgos, en aspectos que tienen que ver con la organización, asignación de funciones y responsabilidades, y todo con el propósito de facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los órganos de dirección y de la alta gerencia. Y finalmente el acuerdo que podemos aquí mencionar, que es de suma importancia también, es el acuerdo SUGEF 210, que establece aspectos mínimos que deben observarse para el desarrollo, la implementación, el mantenimiento de un proceso adecuado e integral de riesgos. Es decir, que las entidades deben establecer un marco organizativo con funciones y responsabilidades claras, con recursos humanos y materiales apropiados según el tamaño, el grado de complejidad de las operaciones, la estrategia de perfil de negocio y el perfil de riesgo, de manera que se cubran de los riesgos a los que están expuestos. Es así como damos por concluido este resumen de el capítulo 2 de la materia gestión de entidades financieras. Muchas gracias.